Buenas tardes, continuamos en la primera jornada de actualización profesional de Prevalera. Soy el doctor Francisco Lara, especialista en ortopedia infantil y neuroortopedia. Vengo a hablarles un poco de la parálisis cerebral infantil y lo que se encuentra como enfoque actual. La neuroortopedia, mi especialidad, es aquella orientada al tratamiento de las deformidades del sistema locomotor secundarias a la patología neurológica, como describió Couto en el año 2007. La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento y de la postura causado por un defecto no progresivo o una lesión en el cerebro inmaduro. Conduce un déficit anatómico fijo que ocasiona una deformidad progresiva en los niños en crecimiento o adultos jóvenes debido al desequilibrio de las fuerzas musculares. Fue considerado John Little como el primero en describir la parálisis cerebral en el año 1862, inclusive de Sigmund Freud la asoció a nacimiento prematuro, y grandes personalidades como el doctor William Osler comenzó a popularizar el término de PCI o parálisis cerebral ya para 1888. En este siglo ya se comenzaron a publicar tratados específicos de la historia natural, se creó la Academia de la Parálisis Cerebral Infantil en el año 47 y aparecieron distintos libros, textos académicos relacionados con el manejo de la parálisis cerebral. En general, se considera que es el grupo más numeroso de pacientes pediátricos con trastornos neuromusculares, con una incidencia de 0,6 a 5,9 pacientes por 1000 nacidos vivos. Se considera que es 27 veces más frecuente en niños con pesos menores a 1500 gramos, y una de las cosas a las que se le atribuye la aparición o la prevalencia es la presencia de las unidades de cuidados intensivos que consiguen actualmente sacar adelante más niños prematuros y de bajo peso al nacer. Como podemos observar, persiste en el tiempo y es de la mayor frecuencia en cuanto a los desórdenes neuromusculares. De su fisiopatología, de su origen, se consideran básicamente tres tipos de problemas: los primarios, secundarios y terciarios. Los problemas primarios se refieren a la pérdida del control motor selectivo, lo que caracteriza la parálisis cerebral, la variación del tono muscular, problemas con el equilibrio y balance y debilidad muscular inherente. Secundariamente aparecen con el tiempo y el crecimiento problemas de contracturas musculares y deformidades en los huesos, que van a conllevar de forma terciaria a desviaciones propias de la marcha. Una gran cantidad de factores etiológicos que se pudieran más o menos esquematizar, quizás entre los más frecuentes los prenatales, perinatales, entre los prenatales la hipoplasia, algunas formas genéticas, pero sobre todo infecciones o traumas. Asimismo, la precocidad del nacimiento, y posteriormente entre los perinatales con un 33%, el parto traumático, asfixia neonatal, kernicterus, infecciones, traumas, etc. Se le clasifica según la naturaleza del trastorno motor, si es por el sistema piramidal con raíz en la corteza motora y el sistema extrapiramidal con origen del problema en ganglios basales y cerebelo. Tenemos, por ejemplo, el espástico, que es una lesión propia de la vía piramidal por aumento del tono de la musculatura cuando es elongada pasivamente, producida por un aumento de los reflejos normales del estiramiento. Ocurre en un 70-80% de los casos. Tenemos la táxica, el tipo eh, o la variedad que constituye por pérdida del balance, coordinación muscular, sentido de posición en el espacio. Su localización está en el cerebelo, en el 6% de los casos, y las discinéticas, que pueden ser distónicos, con movimientos continuos, lentos, retorcidos y con afectación de todas las extremidades, tronco y cuello, como pueden ver en el video, o los atetóxicos con movimientos coreiformes y temblores constantes. Asimismo, también tenemos la variedad hipotónica, menos frecuente, con una hiperreflexia osteotendinosa, y las variedades mixtas, asociaciones de ataxia y distonía o de distonía con espasticidad, que serían las más comunes dentro de esa categoría. Topográficamente también los podemos clasificar en monoplejías, cuando se afecta una porción muy pequeña, una región específica. Los hemipléjicos, obviamente con un hemicuerpo afectado. Los dipléjicos se traduce principalmente en afectaciones de miembros inferiores. Tripléjicos y tetraplégicos, que incluyen ya no solo inferiores, sino también miembros superiores en uno o en ambos, hasta la afectación corporal total. Un ejemplo de un dipléjico que contiene signos de anteversión femoral, rotación interna, aducción con un freno del recto anterior, marcha con rodilla en flexión,
pie equinovaro. Tenemos la variedad del hemipléjico con un importante patrón flexor, rodillas en flexión, así como otros elementos como la torsión tibial, varo, equino, cabo y aductus. Tenemos el tripléjico, como ya dijimos, una variedad de un dipléjico combinado con afectación de un miembro superior, o los cuadriplégicos, que son bastante conocidos, niños con afectación corporal total y prácticamente se les mantiene en cama o en una silla de ruedas. Hemos venido utilizando las escalas de movilidad funcional, mucho en conjunto con los fisioterapeutas. Esta, por ejemplo, es tipo encuesta que nos permite un puntaje y establecer una descripción adecuada. Y más recientemente se introdujo el Gross Motor Function, que nos permite mejorar bastante sobremanera el manejo y la predicción del paciente, sobre todo también para la eventual manejo en su casa o en el medio donde se desenvuelve. Bueno, en cuanto a exploración física, nos referimos siempre a la mezcla de nuestra especialidad con la neurología y hacemos una exploración neurológica importante con toda la cantidad de reflejos y respuestas que el niño puede manifestar. No son motivo de esta charla, pero las estamos mencionando. Sí nos importa muchísimo el examen físico dinámico con una diferenciación exhaustiva entre la marcha normal y la marcha patológica, acompañado de un examen físico estático completo, bien eficiente, con todos los rangos, el reflejo tendinoso, pruebas especiales, fuerza, tono, control muscular. Un examen físico que contenga todas las maniobras que muchos de los colegas que nos estarán escuchando ya las conocen. Es importante la medición de la anteversión femoral. Continuamos aquí también con algo de examen físico a nivel de rodilla y pie, incluido ángulos popliteos, Silvergill para los tríceps urales, ángulo muslo-pie para las rotaciones, clonus. Y por supuesto el diagnóstico se complementa con una historia clínica exhaustiva, adecuada, bien detallada. En cuanto al diagnóstico radiológico, vamos a encontrar deformidades óseas de columna, que nosotros hemos dado en llamar las escoliosis paralíticas o neuromusculares, bastante severas, que en conjunto con las deformidades propias de las caderas conforman un eje espinopélvico importante. Pueden presentarse inclusive luxaciones o subluxaciones, además de la mencionada anteversión femoral, que es la rotación interna exagerada o del cuello femoral. Asimismo hay deformidades en rodilla que pueden incluir recurvatums o elevaciones de la rótula, del nivel de rótula, que conllevan a una pérdida de la capacidad extensora del cuádriceps. Y deformidades a nivel del pie, de las cuales las principales pueden incluir sobre todo el pie plano paralítico, que casi siempre está en conjunto con una marcha en crouch o una marcha agazapada. Otro de los elementos diagnósticos también de reciente adquisición, quizás no fue tan reciente, pero sí es el laboratorio de marcha, el proceso computarizado que permite evaluar la marcha y sus alteraciones. Ahí combinamos análisis tridimensional por video, por electromiografía de superficie, evaluamos la fuerza que produce el movimiento, la actividad muscular dinámica. Hasta hace muy poco tiempo hemos contado en el Hospital Ortopédico Infantil, donde me formé, con uno de los laboratorios de marcha pioneros en Latinoamérica. Bien, en cuanto al tratamiento, como muchas de nuestras patologías, es multidisciplinario y abarca una gran variedad de especialistas, que también debe estar encaminado a la obtención de objetivos claros, realistas para el paciente y sus familiares, tomando en cuenta que nuestro objetivo final va a ser más social y funcional. El doctor Blegue en 1987 entrevistó a unos pacientes de parálisis cerebral qué es lo que deseaban en su evolución, en su tratamiento, y lo que principalmente deseaban era educación y comunicación e independencia en las actividades de la vida diaria. Ya luego, en últimos lugares, era que expresaban movilidad y deambulación. El tratamiento básicamente es de dos tipos, médico o conservador y quirúrgico. El tratamiento médico comienza por la rehabilitación, que es un pilar fundamental del tratamiento de pacientes prácticamente a lo largo de toda la vida, o al menos del crecimiento del paciente, y asimismo durante pre y postoperatorios. Nos ayudan muchísimo en el control de dolor y rigidez, la absorción de hematomas y aumento de fuerza y rangos de movilidad. Las ortesis, hay que estar claros que en ningún momento están diseñadas para corregir las deformidades, sino más bien para un sostén
externo de asistencia de la marcha, evitar o retardar aparición de enfermedades secundarias o deformidades secundarias y mantener resultados con fisiatría, cirugía u otros métodos. También usamos mucho los bimestadores, andaderas de tipo posterior y coches especiales que llamamos coche tipo nido, que permitan inclusive acostar al paciente, sentarlo o ser desarmables para poder, modulares para poder ser transportados con facilidad. La toxina botulínica tipo A ha sido una revolución y un estándar importante. Estas son tres de las que nosotros utilizamos en mayor frecuencia, con más confianza, a partir de los trabajos de Coman en 1993 que conllevaron al establecimiento de la toxina como un tratamiento de vanguardia. Todavía se utiliza muchísimo, es nuestro caballito de batalla y no hay paciente prácticamente que vayamos a operar al que no le coloquemos toxina en la misma intervención. Aquí vemos algunas de las zonas donde se colocan, a veces logramos tener neurolocalizadores y algunos colegas utilizan el ultrasonido como guía para la colocación. El baclofeno, sobre todo tenemos formas de vía oral, se consigue muy poco en este momento en Venezuela, pero de muy mala absorción. Entonces está la opción de la bomba de baclofeno, que irriga directamente las raíces nerviosas para producir una disminución de la espasticidad de manera farmacológica y controlada a través de una bomba. Sin embargo, la parte negativa es que en Venezuela no contamos en estos momentos con una empresa que nos haga el recambio de la bomba y hay que estar saliendo constantemente al exterior para eso. Y actualmente se está trabajando muy recientemente con las hialuronidasas que son muy conocidas en el ámbito de la estética y de otros ámbitos, de los médicos fisiatras la utilizan mucho eh, o están utilizándola en otros países a raíz de los trabajos de la doctora Preti Ragavan en este Instituto Langone Medical Center. Se ha dicho que reducen la rigidez muscular en pacientes con lesión neurológica sin causar debilidad muscular, como otros tratamientos tipo toxina botulínica, que puede conllevar una hipotonía, una debilidad. Y es algo bien conocido y a todos nos ha sucedido. Se basa en la hipótesis de hialuronano, que es la acumulación de este elemento. El hialuronano se considera una molécula de azúcar y lubricante muy común en las articulaciones y músculos que va a promover el desarrollo de esta rigidez muscular en estos pacientes con injuria cerebral. Por lo tanto, entonces se podría contrarrestar esa rigidez con una enzima, la hialuronidasa, que puede reducir la concentración de hialuronano y por consiguiente reducir esa rigidez y aumentar el movimiento de las articulaciones. Aquí en Venezuela se encuentra el doctor eh, Serizawa, Eduardo Cerizagua, un médico fisiatra, especialista en neurorehabilitación, quien está conduciendo los estudios preliminares y brevemente estaremos viendo los resultados. Este tratamiento quirúrgico, los objetivos son múltiples: ayudar a corregir déficits físicos locales o corregir alteraciones que interfieran con el cuidado personal, deformidades estáticas, dinámicas o ambas, equilibrar fuerzas musculares y articulaciones incontrolables, siempre considerando que la decisión es más importante que la incisión. El tratamiento propiamente quirúrgico en partes blandas abarca numerosos regiones, por ejemplo el psoas, aductores, con el objeto de lograr la posición neutra de cadera y extensión adecuada de la rodilla en fase de apoyo, deformidades de flexión de rodilla. Se cuenta con la elongación fraccionada de los isquiotibiales, ya un poco cuestionada al día de hoy, transferencias del recto anterior al recto interno sartorio, que se han hecho cada vez menos a partir de los trabajos que recientemente la doctora Aumpu, Silvia Aumpu del Connecticut Children's Medical Center, nos ha permitido encontrar una manera mucho más sencilla y menos invasiva para lograr el mismo objetivo que lográbamos antes con transferencias de este calibre. También están para las deformidades en el equino del pie, haciendo las elongaciones del tríceps oral a diferentes niveles. Ya actualmente estamos prefiriendo o se está tratando de evitar la agresividad por un componente más bien de selectividad que le garantiza un poco más de recuperación y calidad de vida al paciente. También quise traer esta colación, es la fibrotomía gradual del ruso Valery Ulsivat, que en el año 92 se estableció en el Instituto de Rehabilitación Clínica de Tula, en Rusia, el uso de microbisturíes, bisturíes muy chiquititos, que permiten con mínimas incisiones, prácticamente con un punzamiento, aparentemente lograr eliminar mucho de lo que sería la fibrosis que él considera es la causa de esta
gran parte de los problemas de estos pacientes. Sin embargo, la Sociedad Española de Ortopedia se encuentra actualmente un poco en contradicción y no considera que sea un procedimiento totalmente probado. Y en partes óseas, bueno, tenemos deformidades axiales y rotacionales a nivel de caderas, en rodillas, axiales y rotacionales de tibia, así mismo como pie retropié fijo o pie plano valgo paralítico. Por ejemplo, a nivel de cadera hemos ido evolucionando desde las placas AO fundamentales, sistemas ASOSICA, hasta experimentar, inclusive colaborar en el desarrollo de la conocida recientemente placa LSP de cadera pediátrica. Podemos contar mi experiencia en el hospital ortopédico con una de las series de cirugías más grandes, si no de Latinoamérica, tal vez de gran parte del mundo. Hemos ayudado con esto a desarrollar estudios, inclusive ha sido motivo de tesis y publicaciones en las que hemos participado. Estas son algunas de las cirugías realizadas con este esquema de la placa LCP de cadera que han permitido muchísimo mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En general, hemos evolucionado hacia lo que es el compendio de cirugías múltiples para evitar el síndrome del cumpleaños, disminuir la estadía del paciente en la institución hospitalaria y pasar mejor calidad de vida con su familia. El objetivo final del tratamiento de la parálisis cerebral es siempre la conservación de la energía, tomando en cuenta los prerequisitos para la marcha de estos pacientes, con una estabilidad durante el apoyo, paso libre del pie en balanceo, posición adecuada del pie en contacto inicial y longitud adecuada del paso, conllevan a mejorar la conservación de la energía. Son pacientes que gastan mucha energía y es uno de los objetivos que tenemos en el tratamiento. ¿Qué es lo que queremos evitar? Este tipo de deformidades, limitaciones que pueden conllevar a una calidad de vida sumamente deteriorada del paciente y sus familiares. Y queremos llevar a estos niños, como el que vimos primeramente hace mucho rato caminando en pasillo del hospital, algunos años después, como está ese niño dipléjico o esta niña con una hemiplegia, y obtener un poco de sonrisa, que es lo que realmente les hace falta a estos niños. El futuro, bueno, probablemente ya podamos encontrar la aplicabilidad a este tipo de sostenedores mecánicos robotizados. Y el de las células madre, bueno, está todavía en controversia, no se ha establecido. Tenemos que esperar a estudios de tipo ortobiológico más exhaustivos para poder asegurar algo. En general, siempre según la individualidad de cada paciente, debemos recordar que es mejor una prudente abstención que una olímpica intervención. Muchísimas gracias por su atención.